según dice cefalometría, análisis de Yarabak, Steiner, Downs, es el 2.1, ¿no? ¿Eso es lo que sigue? Ajá, porque pues empieza todo con historia clínica y luego ese es el 1, el 2 es cefalometría y de ahí empieza 2.1 análisis de Yarabak, Steiner y Down. 2.2 interpretación y diagnóstico cefalométrico. No, pero del 1 todavía falta, ¿no? Ahora vamos a ver aquí en el programa. Para respetar los tiempos del programa, ¿no? Uh-huh. Escapo vespertino. El 1 dice evaluación, integración y aplicación de los elementos de diagnóstico en ortodoncia. Ok. Que van entrando todos apenas, ¿no? Nos faltan todavía otros 2 compañeros suyos. Anatomía. Antecedentes. Ok, sí dice cefalometría, análisis de Yarabak, Steiner, Downs, ¿no? Interpretación y diagnóstico. Bueno, ¿estudiaron de cefalometría? Porque según el examen diagnóstico, bueno, ahí medio, algunos se defendían, pero en lo que es la filosofía del tallado y todo eso, pues no. Vamos a ver lo que es Serranio, ¿no? Nos va a apoyar eso mucho. Sobre todo para el diagnóstico. Está en el punto 9. Dice diagnóstico, primera parte. Y es que estas son las bases para que entiendan. Cuando yo terminé el posgrado, empecé a hacer pues, los tratamientos de ortodoncia como me enseñaron. Y posteriormente me di cuenta que lo que yo estaba haciendo no me estaba convenciendo, ¿no? Lo que me habían enseñado, como que los tratamientos no estaban como yo hubiera querido, ¿no? Entonces me encontré el libro de planas ahí en el consultorio de mi hermano y me puse a leerlo. Y ahí me di cuenta de la realidad de la vida, ¿no? Me cambió todo el concepto de extracciones, me cambió todo el concepto de lo que es la ortodoncia con la filosofía del doctor Pedro Planas, que es la rehabilitación neuroclusal. Pues para que ustedes hagan un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento y un tratamiento, se requieren de bases previas, ¿no? En el caso de la ortodoncia, aquí lo manejamos como en primer punto la rehabilitación neuroclusal. Posteriormente vamos a reforzar lo que ya hemos visto de los somatotipos, el tipo de cráneo y la cara. Y luego vamos a entrar a diagnóstico y algo de casos clínicos, ¿no? Pues lo van a ver. Entonces empezamos que la rehabilitación neuroclusal es una filosofía creada por el doctor Pedro Planas Casanovas, en las cuales se basa esta filosofía en las leyes de Hanau y el tallado selectivo.
El tallado selectivo se le considera la primera terapéutica de la rehabilitación neuroclusal. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de clasificación craneal y facial, vamos a relacionar el somatotipo con el tipo craneal y facial, ¿verdad? Entonces, un paciente endomorfo, un paciente mesomorfo y un paciente ectomorfo son los somatotipos. Los cráneos, los tipos de cráneos, dólico-cefálico, mesocefálico y braquicefálico. En cuanto al análisis facial, tenemos leptoprosopo, mesoprosopo y euriprosopo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los auxiliares del diagnóstico son muchos auxiliares del diagnóstico, ¿verdad? Cada uno de esos auxiliares nos va a dar un diagnóstico diferencial. Es decir, un diagnóstico diferente desde un punto de vista radiográfico, desde un punto de vista de modelos de estudio, el mismo clínico, el postural, el de visión, aquí le podemos agregar el de audición, el de deglución, el de fonación, los estudios de gabinete, ¿de acuerdo? Las cefalometrías, etcétera, ¿no? Entonces, todos son estos auxiliares del diagnóstico que, unidos, haciendo un diagnóstico diferente, es decir, una finalidad en cada uno de ellos, nos tiene que dar un diagnóstico definitivo. Acuérdense que los problemas en el cuerpo humano se clasifican en 3 grupos: los transversales, que nos hablan del ancho, los sagitales, que nos hablan en un sentido antero-posterior, y los verticales en altura, ¿no? ¿Quién me puede dar un ejemplo de... ¿Quién me puede dar un ejemplo de un problema transversal? ¿Sí están viendo mi pantalla? No, lo miramos a usted. ¿Y por qué no me dicen? Porque pensamos que estaba platicándonos o dándonos una introducción. No, pues está, todo está ahí, ¿no? ¿Ya la vieron? ¿Está mi pantalla? Ya. Ok, entonces vamos a regresar rápidamente para que lo... Pensaba que estaba platicando. No, tienen que... Todavía no vemos su pantalla, ¿de acuerdo? Acuérdense que tenemos la confianza para hacerlo. Entonces, hablamos de aquí de la rehabilitación neuroclusal, que es una filosofía que se basa en las leyes de Hanau y el tallado selectivo. Aquí la clasificación de los somatotipos, el tipo craneal y facial, que esto ya es un refuerzo de lo que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Aquí vemos los auxiliares del diagnóstico: radiográficos, modelos, clínico, postural, visión, audición, deglución, masticación, etcétera. Apaguen sus micrófonos. Los casos clínicos tenemos los problemas en el cuerpo humano son de 3 tipos: transversales, sagitales y verticales. En particular, en la cavidad bucal, ¿cuál es un ejemplo de un problema transversal? ¿Podría llegar a ser algún problema del hueso palatino por esta parte de lo ancho? Por eso lo ancho. ¿Qué problemas presentas en transversal en tu paciente? ¿Qué problemas se pueden presentar? Pues el espacio, que no puede haber espacio en algún hueso maxilar. Más o menos. ¿Quién más? Podría ser cuando hay un pequeño, un niño que tiene el hábito de succión de dedo, cuando el paladar como que tiende a subir, y bueno, sería un problema transversal.